Amén. Bueno, vamos a ver la lección 5, que tiene como título El propósito del nuevo pacto. Y en esta sección estamos viendo específicamente los fundamentos del nuevo pacto. Y veíamos algo importante acerca de qué significa pacto. Y la pastora decía que pacto es un convenio legal, ¿verdad? Pero necesitamos entender dónde se originó este convenio legal. Y gracias a Dios, la Biblia también nos habla de que este pacto fue dado antes de la creación. Apocalipsis 13:8, no lo voy a leer, pero dice ahí de que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, fue inmolado antes de la creación. O sea, Él fue sacrificado antes de la creación. Y gracias a ese sacrificio es que el pacto de Dios en Cristo entonces se hizo legal al venir a cumplir en la tierra y entregarse Él para que nosotros por medio de ese sacrificio que fue en la eternidad y también hecho dentro de la historia de la humanidad y le da legalidad para que nosotros podamos ser participantes juntamente con Cristo de este pacto eterno. Eso es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque este pacto primero es eterno. Sus bendiciones son eternas. Jesucristo nos asegura una salvación eterna. Eh, También entendemos que la redención por la cual Cristo pagó por nosotros es eterna. Y la herencia por la cual nosotros también estamos en Cristo como coherederos es eterna gracias a ese pacto eterno. Entonces, cuando entendemos esto, eh, va a cambiar todo en cuanto a nuestra fe y nuestra vida para con Dios, ¿verdad? Por eso es importante de que esto sea aclarado y entendido en nuestros corazones, pedirle siempre al Señor que nos pueda dar entendimiento para comprender esto que ya Dios lo llevó adelante antes de la fundación. Lo que vino a hacer Cristo a la tierra es darle cumplimiento. Eso me gustó, esa palabra que leyó la pastora, donde decía que ese pacto de Dios para con Cristo fue ratificado, confirmado, corroborado. O sea que lo único que hizo Jesucristo al venir a esta tierra, morir en la cruz, es darle legalidad a ese pacto eterno. Amén. Y es importante entender de que por medio de ese pacto eterno, nuestra salvación también es eterna. Nuestra redención es eterna y disfrutamos de una herencia eterna. Amén. Entonces, qué maravilloso esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a ver ahora un poquito acerca de la importancia de este pacto. Todos los pactos que pasaron en el Antiguo Testamento simplemente eran tipos y sombras de lo que Dios quería enseñar a su pueblo y también a nosotros, que eran como ejemplo para que entendamos lo que Dios quería hacer por el hombre, ¿verdad? Entonces Cristo vino a darle cumplimiento a ese pacto que no es temporal, que no es terrenal y que no tiene fecha de vencimiento, sino que es eterno. Por eso es muy importante que entendamos, para nosotros ahora llamado el nuevo pacto, pero en realidad es el pacto eterno basado en la sangre de Cristo, en un pacto eterno, perfecto, inmutable y de tanta gloria que no se le puede añadir nada, ni mucho menos quitar algo. ¿Amén? Entonces,
Eso es importante que podamos entender para continuar con esta lección. Entonces vamos a entrar ahora sí al tema en base a esa aclaración. Y dice, este pacto del cual estamos hablando es mejor porque es nuevo, pero no en tiempo existencial o reciente del griego neos, sino que es el nuevo del griego kainos, que quiere decir en una nueva forma o cualidad, que significa de una diferente naturaleza. Amén. A veces se dice que el nuevo pacto es una magnificación del antiguo. En una manera informal de hablar, esto puede ser aceptable. Sin embargo, pensar en el nuevo pacto como solo una perfección del antiguo puede llevarnos a aceptar la idea errónea que el antiguo pacto dio lugar con el paso de los años al nuevo. Es lo que explicábamos un poquito, ¿verdad? De que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento simplemente fueron tipos, sombras, figuras para darnos ejemplo a nosotros de lo que Dios ya había llevado adelante en la eternidad por medio de Cristo. Amén. O sea que en el nuevo pacto, vamos a ver eso también un poquito, se da inicio para nosotros desde que Jesucristo dice en la cruz, consumado es. ¿Qué significa eso? Todo está hecho. El pacto eterno era legalizado por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz derramando su sangre por cada uno de nosotros. Dice, es equivocado decir que el nuevo pacto viene después del antiguo, como si su existencia dependiera en algo del que lo antecedió. Y por consiguiente podríamos tener una conclusión errónea en que el antiguo pacto es la base para el nuevo, ya que éste existe, hablando del nuevo pacto, desde mucho antes que el antiguo pacto apareciera. El antiguo pacto existió en un nivel más bajo, en un plan físico terrenal. Fue lo que nosotros podríamos llamar un tipo de herramienta, ¿verdad? Que nos trata de enseñar lo que les decía, tipo, sombra o figura, de cuál es el propósito de Dios respecto a la humanidad. ¿Por qué Dios hizo un pacto eterno, verdad? Este pacto tenía una existencia limitada, está hablando del pacto, de los pactos en el Antiguo Testamento, durante un tiempo específico en la historia, para un grupo de personas específicas, bajo circunstancias especiales. Lo mejor que podría hacer el antiguo pacto era, por un tiempo limitado y de una manera un poco velada, demostrar la verdadera realidad del propósito de Dios en Cristo, el cual se manifestó con el nuevo pacto. Por otro lado, el nuevo pacto debe entenderse como eterno. Eso es muy importante, si puede resaltarlo, aunque ahí está con negrillas, pero el nuevo pacto, hemos dicho, tiene que ver con un pacto eterno. No se puede limitar a tiempo ni espacio, ¿verdad? Determinado, porque empieza desde el principio, pero no en el principio del hombre, sino en el principio de Dios en Cristo Jesús. La palabra usada para pacto, dice la antigua palabra griega diateque, no es el término usado comúnmente para pacto. Sinteque, el significado literal de diateque se acerca más a la idea de testamento en el sentido de una última voluntad y testamento. Tal vez el autor está intentando hacer hincapié en que mientras que un pacto puede ser considerado como un acuerdo al que llegan dos partes, el testamento es dictado solo por el testador. El nuevo, el nuevo pacto bajo el que nos encontramos con Dios a través de Jesucristo no es algo que nosotros hayamos negociado con Él. Él nos dictó los términos a nosotros y nosotros aceptaremos o rechazaremos estos términos. Reflexionemos ahora con toda seriedad en los datos que la Biblia nos aporta. Hay algunas preguntas acá que dice,
¿Cómo describe la Biblia el plan de Dios antes de la historia? ¿Cuál es la imagen que presenta la Biblia del desarrollo de ese plan en la historia con respecto a las intenciones de Dios antes de los tiempos? La Escritura las define en su conjunto como un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ese pacto que Dios hizo en Jesucristo tiene que ver con su propósito, su plan eterno. O sea, todo en Dios es eterno. Amén. De hecho, la historia del hombre, lamentablemente, comienza en Génesis 4 hasta Génesis 3 y un poquito antes, lamentablemente, el hombre, por su rebeldía y su desobediencia, impide que esto que Dios tenía planificado desde la eternidad lo lleve adelante por medio de la humanidad. Así que tuvo que llevarlo por medio de su Hijo, porque era un plan eterno y de hecho su pacto también era eterno. Entonces la historia del hombre, usted va a ver, comienza en Génesis 4. Desde ahí empieza la historia del hombre. Y Dios interviene en esa historia. Amén. Entonces dice, eh, eh, a este propósito de Dios en Cristo se le llama en otra parte decreto, ¿verdad? En Salmos 2:7, ¿verdad? Dice determinado consejo, también se llama en Hechos 2:23 y 4:28. Yo lo tengo los pasajes, me gustaría leerlo, pero por tiempito, si usted al volver a leer este tema y empieza a estudiar un poquito más los versículos, le va a ayudar mucho a entender algunas cosas más. ¿Ven? Eh, entonces, eso está determinado consejo que habla de su propósito. Dice, y un destinar y escoger. Primera de Pedro 1:20. Dice también Jesús lo llamó los negocios de su Padre a ese propósito eterno, ¿verdad? La obra que le fue dada por el Padre y la voluntad del que me envió. Evidentemente, antes de la historia, Dios se propuso glorificar a su Hijo en la historia. Eso está en San Juan 17, versículos 1 y versículos 5. La Biblia despliega la historia de este propósito de Dios de exaltar a Cristo. Amén. Entonces, podemos resumir la dirección de los eventos humanos diciendo que el proceso histórico avanza en dirección a Cristo a través de la simiente de Abraham. Fue ahí donde Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Acerca de su descendencia. Y posteriormente a la obra de Cristo, que lo que Dios la promesa que Dios le dio a Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham tenía que ver con esta simiente. ¿Quién? Cristo, que iba a venir a la tierra a simplemente darle legalidad a lo que en la eternidad ya se había llevado adelante. Amén. Entonces, dice la obra de Cristo, el Evangelio se proclama a todas las naciones en cumplimiento al pacto abrahámico. De hecho, Abraham fue el primero que recibió este Evangelio, ¿verdad? La historia que se mueve hacia Cristo está estructurada por varios pactos. La historia después de Cristo está comprendida en el nuevo pacto o pacto eterno. El nuevo pacto es el punto central de la historia de la redención del hombre. A partir de las palabras de Cristo, está consumado, esa palabra en la cruz, dice, debemos observar algo muy importante. El resultado terrenal de la redención realizada por el Mesías es a la vez la culminación de ¿qué? Uno, del propósito eterno. Eso está en Primera de Pedro 1:20 y dos, el proceso histórico. En otras palabras, dice el plan ordenado anterior a la historia y la historia misma de la redención se ven con claridad y se cumplen solamente cuando Cristo sella el nuevo pacto con su sangre. Esta sangre fue predestinada en la eternidad
y tipificada en la sangre sacrificial de la era mosaica. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, punto 1, orden del nuevo pacto. El escritor de la epístola a los Hebreos, luego de venir declarándoles las profundidades de la palabra y mostrándoles la grandeza y la superioridad de Jesucristo sobre los profetas, los ángeles, sobre Moisés, y de declararles que Jesús es el Hijo de Dios, en el capítulo 7 empieza a enseñarles respecto a quién es Melquisedec, el hombre que se le había aparecido a Abraham en el Antiguo Testamento y de quien tiempo después David escribiría en el Salmo 110, versículo 4, diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto hablando de Jesucristo, ¿verdad? El sacerdocio levítico era un oficio en el cual se designaba a hombres para servir delante de Dios. Estos eran encargados de enseñar al pueblo la ley, ofrecer los sacrificios ante Dios, etc. En este servicio, el sumo sacerdote era puesto como la autoridad más alta, quien estaba puesto a favor de los hombres, presentando al pueblo delante de Dios, y quien se constituía mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre, dice la palabra. La Biblia nos enseña que existen diferentes tipos de sacerdocio, los que representan a diferentes especies ante Dios. Por ejemplo, el que era según Leví, por sucesión, y del orden de Melquisedec por constitución, de los cuales el primero es sombra del segundo, pues también dice que Moisés le mostraron el verdadero, pues también dice que a Moisés le mostraron el verdadero tabernáculo. De estos sacerdocios, Jesucristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es el más grande sacerdocio que ha existido y existirá por siempre. Y hemos visto un poquito más antes de que cuál era el oficio que hacía el sumo sacerdote. Era de ser mediador entre Dios y los hombres. Él presentaba sacrificios en el Antiguo Testamento, pero Cristo fue el sacrificio, el Cordero de Dios. Amén. Y Él fue el sacrificio de Dios para la humanidad. Por medio de Él es que nosotros por eso tenemos salvación eterna. La grandeza de Dios magnifica la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Cualquier sacerdote, cualquier sacerdocio es evaluado de acuerdo con el estatus de la deidad a la cual servían, lo que significa que Melquisedec debe haber sido de un tipo de sacerdocio altamente exaltado. En realidad, no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec, sino al contrario, Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Jesús. Es como si el padre no pudiera esperar por el día de la entrada sacerdotal de su hijo en el velo, sino que debe anticipar las maravillas de su ministerio al personificar sus rasgos más importantes en escala. En el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote. Este es el resumen de lo que estamos leyendo. Dice, en el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote quien sirve en el orden de Melquisedec, quien vive por siempre. Él es un ministro del santuario en el verdadero tabernáculo, quien es Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es! Ahora aquí en la tierra, todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo, forma parte del reino sacerdotal delante de Dios, cuya función no tiene que ver con ir a un lugar sagrado u ofrecer el culto a Dios, sino que en todo lugar nuestra forma de vida o estilo de vida es el culto agradable a Dios. Los creyentes o todo hijo de Dios somos ahora
el templo del Espíritu de Dios y junto con todos los santos construimos su iglesia. Esa es la iglesia verdadera, también una iglesia eterna. Qué tremendo. Punto 2, cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cómo es que se cumple este nuevo pacto? Vamos a ver. Es con la muerte y resurrección de Cristo, que se inaugura oficialmente el nuevo pacto, trayendo pleno cumplimiento a todo lo que en el Antiguo Testamento estaba presentando en tipo, sombra y figura de lo que había de venir. El escritor sagrado lo afirma claramente en Hebreos. Sería bueno si lee desde Hebreos 7 hasta Hebreos 10, por favor, en su casita. Esto aclara bastante ahí. Dice en Hebreos 9, del 9 al 11, dice de la siguiente manera. Lo cual, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto al hombre en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Wow. El viejo pacto tenía un mediador, Moisés, pero no había nadie del lado del pueblo que garantizara el pacto, por lo que fallaban continuamente. Pero en el nuevo pacto o el pacto eterno, dice, un mejor pacto tiene un aval de nuestra parte. Por lo tanto, el nuevo pacto se sustenta y es legal en lo que Jesús hizo, no en lo que nosotros hemos hecho. Él, Jesucristo, es el fiador, no nosotros. Su persona y su obra perfecta son la garantía que nos aseguran ante Dios que todo está consumado y en Él estamos completos. La cruz es la cancelación final de un viejo hombre, una vieja creación y un viejo pacto, para dar inauguración y manifestación de un nuevo hombre en una nueva creación y en un nuevo pacto. El propio Cristo es la base del nuevo pacto. Para finalizar esta lección, consideremos juntos los siguientes pasajes para descubrir cómo insistentemente las Escrituras nos hablan de la existencia eterna del nuevo pacto o pacto eterno. Ahí están algunos pasajes que también sería bueno que lo leamos en casita con más detenimiento, meditando y pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento de todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Amén. No sé si hay algo para agregar o si hay algunas preguntas. No sé qué tiempo queda, pastor. Queda tiempo, si hay algunas preguntas. Perdón, no le escucho. Todavía queda tiempo, si hay algunas preguntas. Ah, ya. Amén, amén. No sé si de alguna manera la misma lección nos trae claridad del tema, ¿verdad? Hemos dicho nada más, tal vez para un poquito afirmar esto, es que este pacto para entender en el espíritu es eterno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios tenía que hacer este pacto eterno? Porque tenía que asegurar por medio de Cristo nuestra salvación eterna, ¿verdad? Nuestra redención eterna y la herencia que Dios le había dado a Cristo, que también sea eterna para todos sus hijos. Amén. Eso es importante entendamos. Amén. No sé si hay preguntas, pero me encantó este tema. Me gustó mucho entender esto.
cómo afirma este tema, cómo nos afirma en la seguridad de nuestra salvación y que viviendo por su gracia no tenemos que estar esforzándonos como antes, cuando no conocíamos. ¿No? Tenemos que ayunar, tenemos que buscar, tenemos que hacer, o sea, hay que hacer eso, pero ya no es por nuestra fuerza el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sino es por el poder del Espíritu Santo que mora, que nos habita. Y eso es un gran cambio, ¿no? Es maravilloso porque no es a fuerza nuestra, es confiar en su gracia, confiar en su misericordia, en su amor, en su fidelidad, en lo que Él ha hecho, ¿no? Y en lo que Él está haciendo a nosotros. Es muy liberador este tema, entender esa verdad. Sí, así es, pastora, porque habíamos comenzado diciendo de que Jesucristo no fue sacrificado hace 2000 años, sino que Él fue el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios para todos sus hijos antes de la creación. Por eso es que ese sacrificio, cuando nosotros entendemos eso, Él lo único que vino a darle acá a la tierra es su consumación, su legalidad, para que todos en Cristo, aquel que cree con el corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor, entonces será salvo, se beneficia de este pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Es impresionante, es Y qué lindo impresionante. saber que ese pacto es de Dios con Cristo. O sea, y nosotros por fe ya estamos incluidos ahí, Así creyendo es. que Cristo hizo eso y que lo hizo por nosotros. Y no es más el requisito. Sí. Una cosa Sí, que es muy importante en este pacto, que creo que tenemos muy práctica, es el pacto de la ley demandaba, no sé si se oye, demandaba un comportamiento de nuestra parte. El nuevo pacto más bien transforma nuestra vida para que haya un cambio de comportamiento. No sé si lo ven, pero ahí está una cosa muy, muy importante, que en el primero, el hombre que no, sin ser transformado tenía que esforzarse a cumplir, ¿no?, la ley del Señor. Pero ahora en el nuevo pacto, Dios empieza a hacer una labor de transformación en nosotros y el cumplimiento de la ley es un resultado simplemente. No es un esfuerzo para hacer la ley, sino es un resultado de una transformación, de un cambio que se va llevando a cabo paulatinamente. Ok, así esto es. es muy importante porque en lo antiguo siempre estábamos esperando un juicio de parte de Dios, ¿no? Me porto mal y esto tiene un juicio. En el nuevo pacto es, ya el juicio ya cayó sobre Jesucristo y lo que pasa es que yo voy siendo transformado de tal manera que mi próximo comportamiento, digamos, cuando Dios termine la obra, va a ser exactamente lo que Dios quiere, pero no solamente en mis fuerzas, ¿no?, sino porque mi naturaleza ha cambiado. Quizá lo que tenemos que hacer es, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vemos problemas todavía en nuestras vidas, qué sé yo, nos enojamos rápido, pensamos mal, nos da rabia, cosas así. Y entonces, y uno dice, ¿y cómo puedo superar esta situación? Porque la verdad es que no puedo, ¿no? Entonces miramos a Jesús y le decimos, Señor, tú sabes que yo no puedo. Y humanamente no se puede. Si el poder del Espíritu Santo no hace una obra profunda ahí, no se puede. Humanamente podemos ponernos como árbol de Navidad unos frutos bonitos,
pero es hasta que viene un viento y mueve la situación y caen los frutos, ¿no? Pero nosotros, siendo que somos árboles, digamos, ¿no? Con una naturaleza, ahí ya es diferente, ¿no? No es igual un árbol de Navidad que un árbol que tiene fruto real. Entonces, y Dios quiere esos frutos reales y Él perfecciona nuestra vida, lo va perfeccionando porque quiere que le podamos expresar y le podamos representar. Y lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, no solamente para hacer milagros, sanidades, liberaciones, señales y prodigios. Creo que lo más maravilloso de lo que Dios hace en nuestra vida es construir el carácter de Cristo, que para nosotros es imposible. Pero si Él lo hace, si se va a establecer, Él va a gobernar nuestra vida, Él va a dirigirnos, ¿no? Su presencia se va a hacer palpable en nuestra vida. Y las cosas que no podíamos dejar de hacer, las vamos a dejar de hacer por el poder de su presencia en nosotros. Es maravilloso pensar esto. Y así Dios quiere que que seamos todos sus hijos, ¿no? Que Él gobierne desde adentro. Y que no nos pongamos las apariencias, porque o que no nos esforcemos, ahí yo tengo que dar fruto, tengo que ser así, tengo que ser buenita, porque cansa el hecho de querer ser buenita. La cosa es serlo por el poder del Espíritu Santo. Quizás en otras palabras, no esforzarme en tener un comportamiento de ser buenita, sino en que yo sea bonita desde el interior. Eso es, hombre y mujer. Bueno, chicos, listo, gracias. Chicos, está muy Ya lindo. ahorita se va a cortar. Está hermoso. Gracias por su participación. Sí. Un gusto de verlos. Un beso. Chao. Saludos, saludos. Bendiciones. Saludos. Chao, chao.